me retire solo quiero trascender, eternamente perdurar en otro plano, para siempre. En el declive de la humanidad, inocentes corriendo por sus vidas, ha quebrantado yo mi voluntad, pero entiendo que esta porquería es la realidad. Soy ley suprema, el que impone las reglas en el sistema. No lo entiendes, harán a mis pies aquellos que me temen. Cuando todo se haga viral será muy tarde cuando despiertes. Now is the folding time of the weary moon. Doy la bienvenida a Chismecito Paranormal, un espacio en donde encontrarás las mejores historias que alguien tenía que contar. Y recuerda, este chismecito te doy porque Moon, tu amiga paranormal, soy yo. Raccoon Radio. Hola a todos. Bueno, estamos aquí nuevamente en otro episodio más de Chismecito Paranormal. Quiero mandar un saludo a toda la familia de Raccoon Mi Clan, a todas las personas que nos escuchan a través de Raccoon Radio y a las personas que nos escuchan a través de Rock y Terror Radio Digital hasta Laredo, Texas. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero voy a dejar que él mismo se presente. ¿Qué tal, Monse? Pues muchas gracias antes que nada. En verdad estoy muy emocionado porque ya habíamos platicado mucho por tener este espacio. Ya tuvimos por ahí una intervención en otro espacio que tuvo que ver con el Halloween y pues me quedé con muchas ganas de platicarte muchas cosas y de estar contigo, porque encontrar a alguien que tenga los mismos gustos de repente es difícil. Bien ¿verdad? Extraño, ¿verdad? Así es que también a todas las personas que te están viendo, y yo creo que compartimos estas inquietudes, ¿no? Y pues qué padre poder platicarlas en estos espacios. Muchas gracias, Monse. De verdad que yo creo que este capítulo, este episodio va a ser, yo creo que demasiado insuficiente, porque tenemos tantas cosas que platicar juntos. Es súper divertido. Isaac es de las personas que cuando quiero contar algo paranormal le mando audio, así de que, no, es que fíjate que estaba viendo y, no, es que salió y, o sea, un chorro de cosas que podemos platicar. Es como que, como tú dices, encontrar a alguien que quiera platicar de lo mismo, de este tipo de cosas, pues está cañón. Así es, y sobre todo esta comunidad que has logrado tener a través de tus diferentes redes, es muy padre, te felicito por eso, y estoy seguro que esto va a ir creciendo mucho para ti, porque es muy auténtica en todo lo que estás compartiendo, y sobre todo este punto de enlace con las personas que de alguna manera siempre nos ha llamado la atención estos temas, ¿no? Te lo agradezco. Y bueno, pues déjame, te platico más bien al público, ¿no? Les platico un poco de quién soy para que no se les haga tan raro. Estoy cumpliendo 29 años dedicado al mundo de la radio educativa y universitaria aquí en la región lagunera, aquí en Torreón, Coahuila, México. Sé que te escuchan fuera de nuestro país, así que también aprovecho para mandarles un saludo a todos quienes están por allá en otras latitudes. 29 años en los cuales me he dedicado, como les digo, a crear radio, a crear contenido auditivo principalmente. Ya posteriormente, más adelante por mi trabajo, pues he desarrollado algunos materiales de multimedia, donde el video, los textos, la música y pues la voz van de la mano, ¿no? Esto es algo de lo que he hecho durante estos 29 años, pero mucha de mi experiencia de vida ha estado muy ligada a estos temas que, como les decía, pues nos apasionan, ¿no? No tanto lo paranormal como tal, sino todos aquellos temas que de alguna manera tenemos que investigar y conocer. Yo creo que conocer es muy válido, ¿no? En cualquier tema. Claro, y yo creo que es parte del ser humano siempre querer buscar información, porque es parte de la naturaleza humana ese sentimiento de
afán de conocimiento. Así es. Y yo creo que si no tenemos esa intención de investigar, de conocer, pues ¿para qué estamos aquí, no? En este plano. Estamos, yo creo, en una vida, se puede ser aburrida, nada más existir sin cuestionarte nada. Y ¿sabes qué? Quien crea que lo sabe todo, yo creo que no sabe nada. Es parte de saber que hay algo más allá, saber que somos realmente algo muy pequeño y que no tenemos casi nada de conocimiento y que tal vez nunca lo tengamos. Fíjate, dices algo muy, muy interesante. En la medida en que nos acercamos al conocimiento, nos damos cuenta de lo pequeño que somos. Porque siempre el universo, la vida, nos tiene experiencias que salen de nuestro entendimiento, ¿no? Y pues qué padre ir conociéndolas, ¿verdad? También dentro de estas experiencias que puedo tener a lo largo de mi vida, la música ha estado siempre presente en mí. Evidentemente el rock desde muy pequeño, yo creo que desde los 6, 7 años empecé a tener el acercamiento con la música, específicamente de rock. No solo ello, mi primer acercamiento con la música fue el tango argentino, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver, nos estamos yendo de un extremo a otro. Sí, pero fíjate que yo en mi casa crecí con ello. Mi abuelo primero se creía español, no era, ¿verdad? Pero se creía. Y en segundo plano le gustaba mucho la cultura de Argentina. Y el tango siempre estuvo presente en la casa, entonces como que tenía otra forma de acercarme a cosas diferentes a lo que el común de la gente escuchaba, ¿no? En el caso de la música. Yo creo que esto me permitió también abrir y expandir mi universo, no solo musical, sino de conocimiento a otro tipo de experiencias. Y bueno, pues yo creo que con eso puedo resumir un poco lo que soy y pues evidentemente las experiencias que he tenido en estos terrenos paranormales me han servido para, como les digo, para conocer un poco lo que eres como ser humano, pero también un poco para conocer lo que es pues toda nuestra humanidad, ¿no? Nuestra experiencia real. Y es lo que siempre decimos, ahorita tenemos el término de paranormal o sobrenatural para definir cosas que no entendemos en este momento. Como en su momento un eclipse era algo de magia o de brujería. Entonces, yo sí creo que tal vez en algún momento no nos va a tocar. Cientos de años, no sé, miles de años, la humanidad va a ir como desenmarañando estos acertijos, no todos, sino un poquito cada vez, hasta ir pudiendo entender qué son estas cosas. ¿Qué tal? Siempre lo pongo de ejemplo. ¿Qué tal si un fantasma no es más que el lapso en el que puedes ver a otra dimensión? Por dar un ejemplo. O sea, son un chorro de cosas que precisamente nos hablan del poco conocimiento que tenemos en este momento. Y fíjate, actualmente en este instante donde estamos grabando estamos transmitiendo este espacio, porque evidentemente este material se va a quedar ahí. Cuando las futuras generaciones vean estos espacios van a decir, oye, eso ya está bien anticuado, ¿no? Pero fíjate, actualmente la tendencia es la inteligencia artificial, claro, que tiene muchas aristas, tiene beneficios, pero también no conocemos los alcances, incluso las cuestiones negativas, ¿no? Y nos ha engañado, Nos ha engañado, y eso que todavía no está perfeccionada en su totalidad. Claro. De hecho, salieron por ahí unas fotos muy controversiales del Papa. Así es. Que al principio, la primera vez que las vi, yo dije, caray. Bueno, yo sí pensé que era rapero, ¿verdad? Sí, yo siempre me dio un aire de rapero. Dije, sí tenía el estilo, se le notaban los ojos. Pero no, ya después te empiezan a enseñar algunos detalles que si observas los dedos, los ojos, son cosas que tienes que poner atención, pero ahí te vas dando una idea de que la inteligencia artificial ha llegado a cierto punto y todavía tiene mucho camino, pero eso yo creo que sí lo vamos a alcanzar a ver. ¿Y tú ya tuviste una experiencia, no la compartiste con la experiencia de Alexa? Que sí, de alguna manera te acercas a una tecnología, pero en realidad hay algo atrás. Puede ser esta parte, sí, meramente paranormal, si tú quieres,
pero también está la parte humana que está detrás de ello, ¿no? Es decir, algunas redes sociales, pues, han estado en boga actualmente, otras están ganando terreno, y una de ellas es de la creación de uno de los países más extraños del planeta, como es China, ¿no? Claro. Es TikTok, que de alguna manera puede tener alguna injerencia muy importante en la vida de todos, ¿no? Y de hecho es bien interesante porque agarró fuerza en una época en la que forzosamente todos tuvimos que cambiar de ambiente. Entonces, la mayoría, ¿verdad? No me tocó. Yo era como si nada, a mí me tocó chambear normal, pero la mayoría estaban encerrados en sus casas y tuvieron que buscar otras formas de interactuar con otros humanos. Y esa es una realidad nueva que evidentemente no estábamos acostumbrados a ello. Y aquí es donde entra esta pregunta. ¿Cómo nos vamos a acostumbrar a las cuestiones, por ejemplo, de cuestiones paranormales, cuestiones de inteligencias extraterrestres? ¿Por qué no hablarlo de esa manera? Cuando sean normales, ¿no? ¿Cómo vamos a interactuar con ello? Es importante y es interesante cuestionarse en estos momentos, como tú decías, cuando antes le tenían miedo a un eclipse, ¿no? Sí. De hecho, hay una serie de estudios muy interesantes que tienen que ver con los terrores primordiales. Y el primer miedo es el miedo a la oscuridad, donde incluso hay una rolita de Iron Maiden, ¿verdad?, que se llama Fear of the Dark, que habla precisamente de esto, ¿no? Del terror, del miedo que le tenemos a aquello que puede estar oculto en lo oscuro, en lo que no vemos. Es parte, ¿verdad?, del miedo a lo que no conocemos. Así es. Es parte de la psicología humana. Así es, y evidentemente esto viene cuando los primeros pobladores de la Tierra, las primeras civilizaciones, se enfrentaban a la naturaleza tal cual. Caía la noche y ya eran presas. Evidentemente de los animales, pero también de otros grupos que podían atacarlos. Fíjate que es bien interesante eso que dices, porque nosotros ahorita estamos tan acostumbrados a la luz, así sea de noche aquí en la ciudad, o sea, es de noche, pero hay luz afuera, pero vete al campo, vete de campamento, oscurece todo, está la fogata, pero todo lo que te rodea te genera un miedito, así como que a lo desconocido. Fíjate, y esto me recuerda algo muy interesante de las películas que evidentemente todos consumimos porque nos gustan estos temas, las películas de miedo, de terror, de todo este rollo, ¿no? En la franquicia que se tuvo a raíz de la familia Warren, que viene siendo Annabelle, y todas estas series de películas, hay una muy particular donde los fenómenos paranormales ya no suceden en la noche, sino a plena luz de sol, evidentemente en el día, pero fuera de las casas, donde, hay una película donde agarran a un ente, agarra a una persona que va en silla de ruedas y la avienta a un cuarto que está fuera de la casa, y esto es jugar con una nueva forma de terror, acercarnos al miedo, a estos entes, a estos seres, pero que ya no están en la noche. Entonces nos quedamos como desprotegidos. Como decía tu invitada anterior, Valeria, ya nada más te tapas con la sabanita mágica. La super sábana. ¿Y qué dice el fantasma? Ya se fue, ¿verdad? Pero es eso. Así, jefe, yo quería asustarla, pero ¿qué cree? Se puso la sábana. Sí. No, pues ya regresa. Ya valió, ¿verdad? Y si es en frío, peor, ¿verdad? Te cubres con el manto sagrado y el cobertor San Marcos, ¿verdad? El superpoderoso cobertor San Marcos. Así es. Entonces es esto, ¿no? De cómo acercar el terror a las áreas donde en realidad no existía, porque la luz del sol de alguna manera te protegía. ¿Qué pasa cuando ya ni eso te da cobijo? Entonces es importante cómo, los creadores evidentemente de estas películas, cómo pueden manejar el miedo, el terror para los espectadores. Y es que ahora hay un reto más grande porque la gente está perdiendo el miedo a muchas cosas. Tú ves a un niño y ya no le da miedo casi nada de las películas. Entonces tienes que trabajar más con su psicología, con sus instintos básicos para realmente generarle esa sensación de miedo.
Sí, 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 así es. Entonces, bueno, yo creo que esto que estamos comentando no ha de ser ajeno a ustedes que nos están viendo, porque probablemente, y se lo decía a Monse fuera de micrófonos, buscamos a veces la experiencia, pero a veces nunca llega. Es lo mismo que pasa con los fenómenos, bueno, antes eran ovnis, ahora son fenómenos aéreos, ¿verdad? Ya le cambiaron el nombre. Sobre todo los gringos, ya tienen otro nombre para ello, los WAPs. Los buscamos, pero nunca llegan. Sin embargo, nosotros estamos constantemente consumiendo o buscando tener esa experiencia. Entonces, esto es interesante que ustedes, donde quiera que nos estén viendo, lo analicen, porque probablemente les llama la atención estos temas, pero no la han tenido la experiencia. Tú has tenido experiencias. En el caso, bueno, aquí saludo a mi esposa que está conmigo, Tania. Ella, sin buscar estos temas, abiertamente ella pues está alejada de ello, pero ha tenido experiencias, ¿sí? Y cuando uno está, pues, él escucha música de rock y todo aquello, y a veces nunca llega nada, ¿no? Entonces, esto es muy relativo, por eso yo los invito a ustedes que nos están viendo, que analicen un poco eso y que reflexionen desde cuándo han tenido experiencias, desde cuándo han buscado esto que nos llama la atención, la experiencia paranormal, y por qué se sienten atraídos a ella. Cuando hagan ese ejercicio, yo creo van a descubrirse cuestiones muy internas, muy profundas, que a veces no se han dado cuenta. Por ejemplo, tú te lo has preguntado, Monse, ¿desde cuándo tienes de alguna manera despiertos tus instintos que no son comunes, ¿no? Claro. ¿Desde cuándo? Yo, por ejemplo, yo tengo todo este asunto desde que conscientemente, desde los 7 u 8 años, o sea, siempre me gustó, siempre me atrajo la atención y de hecho mi primera interacción fue comprar un cuarzo en la feria, de decirle a mi papá, quiero eso, comprar un collar de un cuarzo con una piedra, usarlo precisamente como péndulo, sin saber que eso es una técnica de adivinación, simplemente como podría decirse por instinto, o no sé a qué se debe, si ya traía yo predispuesto de algún lugar, pero pues es, como tú dices, raro, es diferente, porque no todos los niños, no todas las niñas se sienten atraídos por este tema. En mi caso fue así. Ahora, eso que tú mencionas también es interesante, cómo las nuevas generaciones ya no se asustan de nada. Y esto tiene mucho que ver con el estilo de vida que llevamos, la forma en que, bueno, antes probablemente era muy común que las familias se crearan en los ranchos. Los ranchos para nosotros aquí en el país, pues es la periferia de la ciudad, evidentemente, pero son áreas que de alguna manera también hay cierto grado de pobreza. Claro. Ahí se generaban también estas leyendas. Y muchas leyendas, porque yo lo viví en mi época de scout, son hechas o así como que te las dicen con el afán de protegerte. Por ejemplo, siempre que nosotros íbamos a un lugar donde hubiera un río o un lago, nos contaba la leyenda de cómo de ese lago salía un ser que si te salías te podía llevar. En ese momento se llamaba, creo que el Chan, pero varía dependiendo del grupo y del lugar y todo. Pero la idea no era asustarnos, era hacer que como niñas, como niños, no nos saliéramos de noche a jugar, a explorar y nos fuéramos a caer. Entonces, como aunque sí había gente que nos cuidaba a todas horas, pues al fin de cuentas, niños, en un segundo pasa cualquier cosa. Era la forma de decir, no se salgan porque allá afuera está el Chan. Y todos, ¡ah! A mí no me da miedo. A mí la verdad es que era de, nah, no te creo nada. Y de hecho yo era la niña que se quedaba despierta en la fogata para escuchar las historias. Véngase. Pero bueno, eso es otra historia. Pero fíjate, qué curioso, porque sí hay muchas leyendas de ese tipo en nuestro país, pero que son muy similares en otras culturas muy lejanas, como el caso de la cultura china, donde también hay un ser mitad pez y con, bueno, la parte inferior de pez, la parte superior de humano, sin ser exactamente una sirena, pero que era un ser que habitaba los ríos y que te podía llevar.
Entonces, ¿cómo se le pudo ocurrir a un chino y cómo se le pudo ocurrir a una persona? O sea, ¿cómo comparas así de notas? Ah, mira, yo inventé esto, ahí te va, me funcionó. O sea, quiere decir que hay un vínculo algo en este tipo de historias porque probablemente son reales y suceden en cualquier parte de nuestro planeta, ¿no? Importante también, evidentemente, la cultura egipcia, por ejemplo, mucho de su desarrollo se llevó a cabo en uno de los ríos más importantes, el río Nilo, ¿no? Donde ahí también se generaba un sinfín de leyendas que tenían que ver con el agua, ¿no? Entonces, hay un vínculo entre todas estas leyendas. Es también como el clásico espíritu de la mujer de la carretera, donde, ¿ok? ¿Por qué? Exacto. Siempre es la misma descripción. Pero antes vamos a un pequeño intermedio musical. Bueno, estamos de regreso. Qué bueno que siguen aquí, por cierto. Muchísimas gracias. Recuerden, estamos en Raccoon Radio. También acuérdense que está este programa en mi canal de YouTube. Me encuentran como Moon C Paranormal. Por favor, los invito a que se suscriban, pongan manita arriba y dejen algún comentario para que YouTube pues me recomiende y lleguemos a más personas. Pero bueno, continúa con tu historia. Así ya se me olvidó, ya sé. Ya se me olvidó, ¿en qué estaba? Ya me acordé que se me olvidó. Estábamos hablando, es que a veces el intermedio musical está muy bueno y nos distraemos. Oye, sí, por cierto, muy bueno. rola. Isaac escogió la música. Sí, después comentamos, porque te comentaba, sería interesante un programa especial sobre la música precisamente, y no tanto, por supuesto que me gusta el rock, ¿verdad? Pero hay otro tipo de música que está creada precisamente para este tipo de ambientes, como los soundtracks de las películas. Te comentaba de una película que se llama Fangoria. Ese tengo el soundtrack en cassette. No lo puedo pasar, no lo he encontrado en YouTube y no lo he podido pasar porque no tengo el equipo. Pero se los prometo que se los voy a compartir. Está muy padre. Estaría genial. Sí. Pero bueno, pues lo que comentábamos, Monse, que luego el acercamiento a estos temas, a veces sabemos de dónde viene, a veces no, a veces simplemente llega, ¿no? Y en el caso muy, muy particular, muy personal, estos temas nunca me fueron ajenos porque en la casa, cuando era niño, mi abuelo tenía una apertura muy impresionante para temas que en aquella época no eran comunes, ¿no? Oye, qué raro, por lo general no es así. Por lo general muchas personas este tipo de temas deciden incluso como que ignorarlo. Sí, de hecho, bueno, pues ya falleció, obviamente, pero mi esposa lo conoció y no me va a dejar mentir. Yo creo que era una persona con mucho conocimiento, que le gustaba abrirse, abrir su mente a muchas cuestiones tan diversas. Platicarte algo, por ejemplo, llegó el fin de año, no recuerdo el año, pero muy probablemente fue por el 80-81, si no es que antes. Yo soy modelo 72, o sea, ya soy modelo clásico, ¿verdad? Y en aquel año recuerdo que mi abuelo me dijo, vamos a dar gracias. Por lo general, pues, ¿a dónde te vas? A la iglesia, ¿no? A la católica, si estás dentro de esa religión. Pues mi abuelo esa noche me llevó a un templo cristiano, me llevó a una iglesia, no sé qué iglesia era, pero no era católica, era protestante, por supuesto, y a la iglesia católica. Entonces él me decía, tú tienes que dar gracias a el Dios, no de una religión, sino a ese ente creador que nos permitió tener esta experiencia corpórea y esta experiencia de vida, sin ponerme un nombre. Sin poner etiquetas, y eso es lo que siempre digo, a veces estamos tan necesitados de etiquetar todo, pero hay veces que simplemente hay que dejar las cosas así. Sí. Es fe, una creencia, la que a ti te parezca. Y fíjate, en aquellos años, digo, yo tendría algunos 10 años o 9, una cosa así, y él también me invitaba, por ejemplo,
recuerdo teníamos un patio que yo le decía el patio de arriba y el patio de abajo. Pero ¿sabes por qué era el de arriba? Era un escaloncito. Pero como yo estaba, pues era niño, un escalón para mí se me hacía altísimo, ¿no? Y era el patio de arriba. Y ahí él se dormía en una banca de madera y me invitaba a dormir. Bueno, de hecho no dormíamos. Me invitaba ahí a platicarme historias. Me platicaba historias del universo. Él me decía, por ejemplo, mira, imagínate que tú vas en una nave y te vas al universo, ¿verdad? Y de repente topas con una barda. ¿Qué hay después de esa barda? Imagínate que la traspasas. ¿Qué hay más allá? Pues más universo. Yo le decía, sí, y continúas y te topas con otra barda. ¿Qué hay más allá? Pues más universo. De esa manera él me quería decir que el universo es infinito, ¿no? Pero sin querer, fíjate, yo ahora ya lo pienso, sin querer, él de alguna manera pensaba en el universo como universos múltiples o universos paralelos. Pues qué avanzado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues te digo, mi abuelo fue fundamental para todo este porque tipo de ideas. Simplemente, ¿no? Te aseguro que antes de las películas de Marvel, nadie manejaba ese concepto fuera de los estudiosos. Así es. Así como que un simple mortal se pusiera a pensar en eso. A menos que ya lo tuvieras de alguna manera conocido, porque pues las teorías de Einstein, que son entre la década de los 30 a los 50, que habla de la relatividad, etcétera, pues ya hablaba de ello, ¿no? Pero nadie tenía un conocimiento puro de ello, ¿no? Si no era científico, ¿no? O si no estuvieras medio loco, ¿no? Claro, o si no fuera como a veces les llaman conspiranoico. Sí, 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 exacto. Y bueno, también otra cosa que de alguna manera en lo personal me sirvió para abrirme a este tipo de temas, obviamente de la mano de las películas. Yo en mi infancia tuve ciertas enfermedades que me tenían en la cama por mucho tiempo. Eso ya es tema aparte, pero no lo voy a aburrir con eso. El punto es de que yo lo que hacía era estar en la casa viendo la tele. Y en la tele lo que pasaban en la mañana eran películas de miedo. ¡Órale! La tumba del vampiro, incluso hasta, si quieren, Chabelo contra los monstruos, pero de alguna manera ya tenías ahí un acercamiento con estas cosas raras, ¿no? Vacaciones del terror de Pedrito Fernández. Bueno, ese ya era más moderno, ¿no? Esa muñeca sí da miedo, que está más gacha que la novela, ¿no? Yo creo que sí, porque esos efectos de veras no los tiene nadie. Ni Obama los tenía, ¿verdad? Yo creo. De ahí se inspiraron muchas películas de terror, ¿eh? Así es. De hecho, la escena en la que se ve que están quemando a la bruja, esa escena es idéntica a la de la película que acaba de salir hace unos pocos años de Ruega por Nosotros, la quema de la bruja. Y yo siempre cuando vi la de Ruega por Nosotros que están quemando aquí a la bruja, amarrada en el árbol, dije, nos piratearon. Eso ya lo habíamos sacado nosotros. Fíjate, ahora que hablas de esta cuestión de nuestro país mexicana, los efectos físicos, porque así se le llamaban antes, ahora son efectos especiales y otra serie de nombres, de la película El Exorcista, una de las joyas de la cinematografía de terror, El Exorcista. Los efectos físicos los hizo un mexicano, ¿verdad? Los creó a través de, como le llamo, los efectos físicos, creando en el estudio esos sonidos con latas, con lámparas rompiéndose y una gran cantidad. Él estuvo también trabajando para Radio Educación y para el XW. Si alguien es experto en hacer cosas padres con poco presupuesto, somos nosotros los mexicanos. Los mexas, sí. Tienes 5 pesos, tienes que hacer, órale, me sobraron 2. Pues me sobraron 2, pero esos te los echas para acá, para la coca. Pero bueno, y te digo, ese ha sido el acercamiento que he tenido. Y yo insisto, ustedes que nos están escuchando, hagan esa reflexión. ¿Y desde cuándo a ustedes les llama la atención y por qué medios, no? Algo que yo te quería comentar también es que la literatura ha sido parte fundamental en mi gusto por estos temas. Imagínate, bueno, también Tania conoce a su queridísima suegra. Imagínate, yo a los 6 a 8 años aproximadamente,
pues que vamos a dormir, órale, te voy a leer un cuento. Y me estaba leyendo El bebé de Rosemary, ¿no? Órale. Esta película también fundamental, Un clásico. Un clásico de las cuestiones de terror, pero también de estas cuestiones de las sectas que se dan y se siguen dando actualmente. Y es una película que realmente requirió mucha investigación. Yo realmente me sorprendí porque es siempre la clásica de que te dicen, es que en la película usaron cosas, hasta que me encontré un libro que salía lo que decía el libro en una película, dije, wow, de veras tal cual usan lo de los libros. Sí. Y bueno, para que veas, tú me estás dando ahí la razón. La parte de la literatura es tan importante para la generación posteriormente de las películas de este género y para el imaginario de nosotros, como pues, ahorita fieles seguidores de estos temas, de cómo nos queda en nuestro inconsciente figuras tan emblemáticas como un Frankenstein, como un Drácula, etcétera. De hecho, por aquí traigo algunos libros que como te comentaba, pues son mis pequeños tesoros, no porque tengan un valor, de hecho los pueden monetario, por supuesto, los pueden conseguir donde quieran, ¿no? Pero tienen un valor para mí muy, muy importante por lo que representan. Uno de ellos es los cuentos de Charles Dickens. Aquí le voy a poner, a ver si se ve. ¿Qué les digo? La edición pues es medio X, pero lo que tiene en sí de contenido es muy interesante. Charles Dickens habla en sus novelas, en sus cuentos, sobre los fantasmas que siempre están presentes en el imaginario de este escritor. El cuento más famoso, por supuesto, que es el de Un cuento de Navidad, donde los fantasmas de las Navidades se le presentan a este Ávaro que todo el mundo llevamos dentro. Yo creo que es de los más actuados en todas las series. Sí, ese cuento. Yo creo que es uno de los más adaptados a películas, series, desde caricaturas de Disney hasta películas, series con artistas de renombre. Pero los fantasmas siempre están presentes en todos los cuentos de Charles Dickens y él lo maneja, es uno de los autores, se puede decir románticos, porque siempre hay este dejo de espiritualidad, pero también de lo más profundo de lo que somos como seres humanos. Y el hecho de acercarnos a los fantasmas de esta manera, ustedes piensan en los fantasmas de la Navidad, oye, hablándole al fantasma de la Navidad pasada, donde recuerdas que te fue como en feria, ¿no? En la Navidad, yo creo que todos vivimos algo similar, ¿no? Después, que ya de alguna manera personal retome los valores que como ser humano, los valores buenos que como ser humano tenemos. Yo creo que este tipo de novelas pues te permiten acercarnos a eso, a esa parte del ser humano. Otro caso que también, bueno, no dudo, no me va a dejar mentir mi esposa, que también le gusta mucho la historia de Frankenstein, de Mary Shelley, que es una novela de amor. Si bien está implícito un monstruo que se generó de trozos de muchísimos cadáveres y que de alguna manera le dieron vida, pero no deja de ser una novela de amor, porque al final te das cuenta que ese ser monstruoso está solo en el mundo. Y realmente ahí el monstruo resultó ser el Dr. Frankenstein y no el ser que creó, ¿verdad? Otro caso fundamental también del imaginario es Drácula, que desde la concepción de este personaje vampírico, fundamentado en pues las historias reales de los conquistadores de aquellas tierras, donde empalaban y que está basado en varios personajes históricos, no solamente en uno, incluso también el de Elizabeth Báthory, o sea, es un conjunto de varios personajes que demostraban su poderío de esa forma, ¿verdad? Sí, que ahora las chicas usan el Botox, pero antes Báthory utilizaba sangre de vírgenes, ¿verdad? Para darse ahorita ya sería más complicado el asunto. Sí, ¿verdad? por lo de conseguir la sangre, sí. No por otra cosa. No por eso. Sí, tienes razón. Retomando, la parte de Drácula también es un cuento de amor, al final de cuentas,
que se convierte en este ser abominable y proscripto de la religión por el amor que le tuvo a Elisabetta, ¿no? Entonces, pues ¿dónde está el trasfondo? El amor como tal, las pasiones humanas, ¿no? Que convierten a estos seres en lo peor, ¿no? Como dice una frase ahí del libro, ve en lo que tu Dios me convirtió. O sea, ahí también entra la figura de un Dios vengativo. Y ese Dios vengativo lo encontramos en el Antiguo Testamento. O sea, hay muchas cosas por analizar, ¿no? Que la literatura te va generando, ¿no? En el imaginario. Otro de los escritores fundamentales de todo esto, pues es por supuesto Lovecraft, ¿no? Que a mí en lo particular me encanta, pues no voy a decir que lo estoy estudiando, porque no, ¿verdad? Pero estoy entrando en su literatura y estoy ligando muchísimas cosas reales de su imaginario, pero que pues a estas alturas de nuestra existencia no las creemos, ¿no? Como el típico Necronomicon, ¿no? Donde de alguna manera está implícito una leyenda que fue creada por Lovecraft, pero que no lo creemos. Así es, de veras yo creo que es uno de los libros más mencionados en todo lo que es el mundo del terror. En películas, en series, hablan de él para basarse en muchas cosas y realmente está bien interesante. Yo ya lo leí, a mí me encanta. Sí. Es más, yo tenía 2 copias, no sé por qué de repente en mi hay casa, muchas versiones, ¿no? Sí. Hay una que viene con las ilustraciones, precisamente, no se las enseño porque si las pintan en su casa. Sí, luego no queremos quejas de que si ya evocaron no sé quién. Y aquí vienen los conjuros, ¿no? Esta es una edición que trae eso. Pero déjenme desmentirlos, porque hay otro autor de nombre Jack Bergier que fue contemporáneo de Lovecraft y fue su amigo. Y precisamente en este libro, en esta edición de los libros condenados, donde hace un resumen de todos los libros malditos, como por ejemplo el libro de los muertos de Thoth, de la cultura egipcia, pues en uno de ellos nos habla precisamente del Necronomicon, donde nos dice pues que Lovecraft le dijo que es un invento, ¿no? Pero está bien, es parte de la cultura, se vuelve como en una leyenda. Y se hace una franquicia, porque actualmente, por ejemplo, productores, escritores como Guillermo del Toro, están sacando todo este tipo de material con series y con películas que les están dejando infinidad ya no solo de billetes, sino de seguidores, ¿no? Aparte, ¿qué seríamos nosotros sin este libro? Sí. Y bueno, es parte también de estos cuentos, la obra de Allan Poe, ¿no? Por aquí está, más bien así, ¿verdad? Las obras de Allan Poe es un compendio de obras de este escritor también que roza en la parte gótica, romántica de la literatura y que nos presenta personajes muy emblemáticos como el Gato Negro. Fíjate que, déjame te comento que este libro era mi libro favorito. Ya me lo rompiste, mira. Es cierto. Este libro, bueno, no era esta versión, quiero aclarar que era como que dividido. Era mi libro favorito en la primaria. Entonces, cada vez que nos pedían un libro, yo llevaba así los cuentos. Bien. Sí, entonces esto también es fundamental. Pero fíjate, curiosamente, estos dos autores, Lovecraft y Poe, murieron pobres. Bueno, al menos no les alcanzaba el dinero. Algunos con problemas de alcoholismo, otros con problemas de psicológicos, y pasaron desapercibidos, ¿no? Y actualmente son de los autores más importantes de la literatura de este tipo, ¿no? Y es que se dice mucho que de la genialidad a la locura realmente hay un paso. Como aquel que decía, pues es que, ¿cómo murió? Pues murió como un músico famoso. ¡Wow! Órale, o sea, con mujeres, alcohol. Okay. No, como Mozart, murió joven y borracho en una calle, ¿verdad? Mozart también es una genialidad que acabó. Y es hasta tiempo después que realmente como que se descubre o la gente presta atención. A mí me gusta pensar que
pues que la sociedad no estaba lista para lo que eran, por ejemplo. Sí, probablemente estaban adelantados, ¿verdad? Mira, este libro también es muy interesante porque es un acercamiento a unos grabados que vienen pues de mucho tiempo atrás, que tienen que ver con la alquimia, esta búsqueda frenética de convertir los metales en oro, pero que posteriormente, cuando empiezas a conocer lo que es los secretos de la alquimia, en realidad no era esa transmutación por el oro, sino era la transmutación de lo más valioso que tenemos, nuestro espíritu, ¿verdad? Y este libro, que son 33 grabados de alquimia develados, nos aparece la explicación de uno de los símbolos más... Espera, que me encanta ese tema, sí. Pero antes vamos a un intermedio musical. Los dejamos... Bueno, amigos, estamos de regreso y estábamos con una ilustración que me encanta. A ver si la puedes volver a mostrar, Isaac. Sí, estamos comentando sobre este libro que de alguna manera nos abre un nuevo panorama para muchas de las imágenes que conocemos o que vemos. Por supuesto, el Baphomet, que es uno de los íconos fundamentales de todo lo maligno, ¿verdad? Pero que tiene en sí un trasfondo muy interesante, porque nos habla de algunos principios, como lo que es arriba es abajo, la parte dual que tenemos todos pues no sé si todos los animales, ahí no lo sé, pero al menos los humanos, esta dualidad femenino-masculino, una serie de cuestiones que nos habla en este tratado, que nos da una nueva idea de lo que es el Baphomet y cómo acercarnos a esta imagen del demonio, ¿no? Y es que es algo bien interesante, porque hasta este momento culturalmente se le asignó la etiqueta del demonio, pero realmente en la antigüedad estaba muy relacionado esta imagen con la perfección y con dioses antiguos paganos. Así es. Por ejemplo, es muy parecido al dios de la Wicca. Y de hecho yo una vez conté una historia en la que yo tengo sueños lúcidos. En esa ocasión me despierto, estoy en una cueva y me viene persiguiendo Baphomet. Y él no en ningún momento fue me aterrorizaba o me decía algo o se veía agresivo. Fui yo la que se asustó y empieza a correr a salir de la cueva. Entonces, en mi sueño, yo salgo corriendo desesperada, salgo y empiezo a querer dibujar un símbolo de protección. Él sale de la cueva y se me queda viendo así como que... Okay. Y luego yo, en ese momento, pues yo despierto. Eso fue hace muchos años, donde todavía sí estudiaba ciertas cosas, pero mi conocimiento era como más cuadrado. Y ahora les digo a mis compañeras de Noche Wicca, les digo, nada que me venía a decir, ole, ¿tienes un minuto para hablar el mensaje de la... Sí. ¡No! Y él, un minuto, y yo corriendo sí. Como loca, y él, espera, y se me queda viendo como, ay, sí. Qué chica tan extraña, y yo corriendo, ¡ah! Fíjate, y él no me quería hacer nada. Mencionaste algo muy interesante, tiene también el significado de los dioses paganos, como el dios Pan, o también que, bueno, representado por un sátiro, en este caso es pues un macho cabrío, ¿no? Pero tiene toda esta representación que de alguna manera te acerca, o el estereotipo fundamental del mal está representado ahí, ¿verdad? Pero ayer veíamos un programa donde el brujo muy acertadamente decía, tú no puedes acercarte al bien sin conocer el mal. Y incluso, fíjate, puede sonar de risa, pero no lo es. La película de Star Wars, que habla de la fuerza, tiene también mucho conocimiento ahí oculto, todo lo que se maneja en esta franquicia, donde la fuerza, pues evidentemente tiene el lado positivo y el lado oscuro, ¿verdad?, de la fuerza, donde no puede existir uno sin el otro, es el equilibrio. Y estos son principios básicos, ¿no? Y bueno, todo esto viene
registrado a través de estos libros y pues no sé, yo se los quería compartir para que de alguna manera piensen un poco más allá, reflexionen y tengan otro tipo de acercamiento a estos temas que nos gustan, ¿no, Monse? Y no tengan miedo, yo creo que está como que muy estigmatizado de que si investigas, el hecho de investigar es algo malo. Tú puedes leer un libro, por ejemplo, de demonología, y el hecho de que lo leas... Ya me lo rompiste otra vez. No, me echas la culpa, amigo, no le hagan caso. El hecho de que tú tengas un libro y lo leas, no quiere decir que lo vayas a practicar o que vayas a hacer invocaciones. Entonces, yo creo que aprender nunca es malo. Es bien interesante, hay que hacerlo con respeto. Y si les da miedo, pues no más me lo lean en voz alta. O sea, si ya se pone a leerlo con un círculo, con velas, y bueno, pues ahí, eso ya es decisión de ustedes. Oye, por ahí recuerdo que en uno de tus programas, alguien mencionaba o te hizo una pregunta de que si escuchar black metal podía traer algo así, ¿no? Y bueno, esto es otra parte, ¿no? La música del black metal, de death metal, donde hablan de estos temas ocultos, pues no por escucharla ya vas a invocar seres, ¿no? Y mucho de la música... A veces estamos escuchando y estamos limpiando, amigos, esa es la verdad. Sí, pues sí, aparte. No, y les voy a decir otra cosa. A veces esta música relacionada con el mal está peor en los corridos alterados y todas esas cosas, donde en verdad enaltecen a una cultura obviamente de violencia, que bueno, nuestro país pues lamentablemente ha vivido ya muchos años ello, en otros países pues está entrando, es el caso de Ecuador y Chile, donde actualmente la violencia se ha incrementado y los asesinatos por cuestiones de narcotráfico, de armas, y pues ha generado esto, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene más contenido violento que lo que puede escuchar uno en el rock, ¿no? Simplemente escuchen las letras, o sea, a veces hasta la intención, y en ocasiones, como tú dices, se puede parecer que es música para hacer rituales y todo, y uno está aquí en realidad limpiando la casa. No, y bueno, déjate digo otra cosa, como músico, para componer una pieza de esas, tienes que aprender armonía, escalas, comprar equipo carísimo, una guitarra que, digo, hay de todo, de la barata hasta la más cara. O sea, ¿creen que haciendo todo eso vas a estar invocando? Por favor, ¿verdad? Pero bueno, y les repito, quizá la música de otros géneros te incita más a estas cuestiones negativas de odio que el mismo rock and roll, como digo, tantos casos que vimos aquí en nuestra región lagunera de hechos violentos, masacres, etcétera. Esto no es para nada oculto, ¿verdad? Fue nota de nuestro país a nivel internacional, ¿no? Como aquel caso a la persona que le dieron de tomar 1 litro de gasolina, ¿verdad? Y salió corriendo, y al kilómetro, pues, se cayó, porque se le acabó la gasolina, ¿verdad? Pero bueno, un chistecito paranormal. Pero bueno, pues, les repito, eso es lo que a mí en lo personal me llama la atención, se los quiero compartir a ustedes, que se acerquen a estos temas con otra visión, la parte de la literatura, la parte de las películas, vean todo lo que hay detrás en el trasfondo, y yo creo que van a tener un entendimiento más padre de ello, ¿no? Y bueno, quiero mostrarles este libro. Es un libro de conjuros. De conjuros. Pues más o menos, mira, se llama Sueños y Conjuros. Este libro está hecho artesanalmente, lo mandé a hacer de esta manera, con un buen amigo, se llama Martín Arias, que aquí en la región pues se dedica a ello. Quedan padrísimos estos libros, como para notitas de amor y todo eso. Y se lo quiero regalar a Monse. Acéptalo, por favor, porque ella me dijo que eventualmente escribe cositas por ahí, que no tenía nada digno para dónde escribir. Y mis conjuros también. Así es que con todo cariño te lo regalamos para ello, y espero te sirva mucho para que dejes ahí mis conjuros. Tus conjuros, ¿por qué no?
y toda esta historia que estás creando. A mis sobrinas. Muchísimas gracias. Así es. Muy bonito. Pues eso es parte del chismecito de este día, ¿cómo ves? Pero te está faltando contarnos la historia de la vez de esa es la que quiero que cuentes también, la de la carretera, ¿te acuerdas? La del periférico. Sí. Bueno, Ándale. es el punto. Le repito, muchas veces uno tiene ese acercamiento a estos temas y jamás llegan las experiencias. Pero hemos tenido algunas interesantes que pueden ser muy sutiles. A veces se presentan de manera muy sutil. Yo creo que a ti te ha pasado, lo has comentado en tus programas, donde de alguna manera se mueven aquí algunas cosas, sientes que hay algo, pero son presencias incluso sutiles. Y yo creo que eso es lo que hemos vivido, grupo de amigos, mi esposa y yo. Y uno de ellos, se los voy a platicar muy rápido, esto ya lo platicamos en otro programa. Teníamos en aquel entonces la casa donde actualmente vivimos, estaba en construcción y pues para nosotros era muy importante, o era la novedad, ¿verdad? Ir a ver cómo iba, se lo presentamos a los amigos, mira, aquí va y todo aquello. Entonces en esa ocasión transitábamos por el periférico, que es una de las vías más rápidas y más congestionadas actualmente aquí en la comarca lagunera, en la ciudad de Torreón, que tiene, pues es muy, muy largo, une a dos ciudades, la ciudad de Gómez Palacio Durango y Torreón, Coahuila. En el trayecto veníamos dos parejas, mi esposa, bueno, en aquel entonces era mi novia, mi actual esposa, y un par de amigos que también eran novios, ahora también son esposos, tienen a dos críos, a dos bendiciones, y dos chiquillos, en aquel entonces, pues bueno, tomamos el periférico, fuimos a visitar la casa, de regreso de Torreón a Gómez, vimos en una fracción de segundo, fue muy rápido, vimos que una figura, pues nosotros suponemos que es mujer porque tenía una bata blanca muy larga, el cabello largo, negro, hasta la cintura aproximadamente, que pasó cruzando el periférico. El periférico tiene dos sentidos, uno que va a la ciudad de Gómez Palacio y el otro de Gómez Palacio a Torreón. Ella estaba cruzando lo que era de Torreón y en esa fracción de segundos, porque fueron segundos, lo que vimos es que cruzó la persona. Lo primero que pensamos es, ¿qué onda? ¿De dónde salió? Y la otra es, pues tenga cuidado porque es una vía de mucho tráfico y sobre todo tráfico pesado, trailers, camiones de carga, etcétera. Dijimos, ya la van a atropellar, ¿no? Cuando cruza, hay un camellón central que no mide más de 1 metro, 1,5 metros, se cae la persona, es decir, hace esto. Y obviamente cuando uno se cae, pues lo primero que haces, pues te ríes, ¿no? Bueno, depende, ¿verdad? No, sí. Bueno, sí ayudas, pero primero sí ayuda, te ríes. okay. Pero tratas de incorporarte, no sé, poniendo las manos en el piso, te levantas. O sea, no te caes como tabla, tratas de meter las manos. Exacto, y esta, bueno, aquí sí se ve en la pantalla, lo que hizo fue esto, caer e incorporarse inmediatamente, en 1 segundo. Como si hubiera tenido un resorte. Como un resorte. Fue tan rápido e inmediato que mi compañero, mi amigo, iba manejando y dijo, ¿qué pasó? Porque fue muy rápido, ¿no? Lo primero que pensamos, la va a atropellar un tráiler, que de hecho pitó, ¿verdad? Pitó el tráiler. O sea que también vio. Lo vio, eso fue real y todos lo vimos. Aquí el tema paranormal, si así lo quieren ver, es de qué manera una persona andaba transitando por un lugar donde no es habitado, bueno, hay colonias, pero están alejadas de esa vía. Monse la conoce, no es muy factible que esté ahí una persona en esas condiciones y dos, que se haya incorporado tan rápidamente. Ahora, les repito, eso fue muy rápido, no alcanzamos a dar la vuelta para ver, bueno, aparte no me dejaron. Yo quería pues regresarnos, ¿no? Pero es que también uno quiere ir en búsqueda de lo paranormal, pero sí, alguien tiene que poner orden de no, eso es peligroso. Esa fue una experiencia que vivimos 4 personas y yo sumaría al trailero, ¿no? Porque sí, pues, también lo vio. Quién sabe, pobre, qué tantas cosas le haya tocado ver. Sí. Muchas cosas. Otra, no tenemos música.
No, ¿verdad? Sí, ¿qué les parece ok. si vamos a un pequeño intermedio musical? No se vayan. Bueno, estamos de regreso. Qué bueno que se quedaron aquí en Chismecito Paranormal. Elisa, ¿qué nos estabas contando? Hasta chistecitos paranormales, ¿verdad? De todo un poco, Chistecitos amigos. sangrones, ¿verdad? Ay, más o menos. Bueno, ya ves que nos gusta todo lo de Sí, Drácula, de los vampiros, pues es sangrón. sí, Es no, muy pues, ad hoc. es cierto. Bueno, pues les contaba esto, de que luego hay experiencias muy sutiles que nos pasan y de repente no tienes explicación, ¿no? Y pasa, simplemente. Otra que comentamos fuera de micrófonos es cuando ya estuvimos en esa casa que les comento, o en nuestra casa actualmente. Estábamos mi esposa y yo, era en la tarde, estaba pues tranquilo en la tarde, es decir, normal, y estábamos acostados en uno de las habitaciones que da enfrente a las escaleras. Y los dos al mismo tiempo volteamos porque escuchamos que alguien iba subiendo las escaleras corriendo. Primero, ¿qué piensas? Pues ya se me metió un viejo, ¿no? O algo así. Un loco. Aquí Un loco, luego ¿verdad? decimos que se nos metió un loco. Sí. Nada que ni está loco, pero ya le dijimos así. Ya sé. Y los dos volteamos a la escalera y no había nada. Por supuesto, la típica, y no había nada. Pero Así, pues así miré pasó, mi escalera, ¿verdad? miré mi casa y nada. Y no había nada. Pero eso pasó, ¿no? Entonces, ella y yo tenemos esa experiencia y no le hallamos explicación, ¿no? Fíjate que eso me pasó una vez, algo muy parecido. Estaba yo en la secundaria y en la tarde había actividades escolares. Entonces, esa tarde mi mamá se iba a ir a trabajar, mi papá estaba trabajando y yo traía las llaves de la casa y mi papá traía su juego de llaves de la casa. Entonces, yo tenía que abrirle a mis hermanos cuando ellos llegaran. Mi hermana estaba, creo que en clase de no sé qué, y mi hermano estaba en deportes. Entonces, nada más llegué yo de la escuela. Entonces, como yo iba a estar sola, llego, agarro mi comida, subo arriba, me pongo a ver la tele. Estaba yo comiendo, esperando que fuera la hora que mis hermanos tuvieran que regresar para bajar, abrirles y que ellos entraran. Entonces, en cierto momento, yo escucho que alguien está subiendo la escalera, pero pasos bien pesados y paz, paz, despacito. Yo lo que pensé es que era mi papá con sus botas, así, paz, paz. Y no me acordé que mi papá me había dicho que iba a estar trabajando fuera de la ciudad, tipo Matamoros, San Pedro, que está aquí luego, pero es fuera de la ciudad. Y yo, muy tranquila, en voz alta, digo, papá, ¿eres tú? Yo esperando que me dijera, sí, ya llegué. Y en eso que me acuerdo que me dice, no, voy a llegar hasta la noche, porque... Y yo sentí un escalofrío toda la espalda. Y me quedé como que no manches, o sea, mi mamá no es porque yo traigo sus llaves. Y mi papá no es porque no está y ya me estaría contestando. En eso que yo pregunté si quién era, que si era él y no me contestaron, esos pasos se detuvieron, pero un momentito y empezaron a subir, pero más rápido. Paz, paz, paz. Y yo, ay, no, me meto al cuarto, pongo el pasador y en ese momento se usaba mucho eso de MTV. Y le subo a la tele y dije, no, pues me vale. ¿Estabas niña o...? Estaba en secundaria. Estaba en secundaria y ya dije, no, pues ya no voy a bajar hasta que yo vea que es la hora que regresan mis hermanos, porque llegaban puntualmente a cierta hora. Fíjate, ¿cómo se repiten estas historias o este tipo de actividad? ¿No será que, como tú también lo has platicado en algunos de tus programas, de las psicofonías que responden, obviamente, a equipos electrónicos, pero en este caso, que se queden ahí pues las frecuencias guardadas en los materiales? Y que en ciertas condiciones se escuchen. Así es. Por ejemplo, una casa que, por cierto, padrísima, de un buen amigo, de Octavio Cecil, él en la anterior casa que tenía, las escaleras eran de madera, era una casa muy antigua, y la madera en la noche crujía, obviamente por el cambio de temperatura, y se veía, y, ay, mira, me hablaron, y tronaba la madera. Ellos ya estaban acostumbrados. Imagínate a alguien que pues, le va a dar el crack paranormal a esto, ¿no?
Hablando de psicofonías, pues yo les comentaba que trabajo pues en la radio desde hace muchos años. Hace poco, de hecho, ese material está pendiente de compartírtelo. Es una grabación que hicimos en una de las cabinas. Bueno, tenemos 2 cabinas. En la cabina principal de grabación estaba nada más el operador, el grabador en turno, la persona que estaba haciendo la grabación. Hicieron la grabación como tal, se acabó, era un fragmento de como 5 o 10 minutos, una cosa así. Y ya al estar escuchándolo para editarlo, se escucha la voz de una niña y esa la tenemos registrada. De ahí, a raíz de eso, pues ya salió la leyenda urbana ahí en el trabajo, pues que anda una niña, ¿no? Y no ha sido solo una vez, se ha escuchado varias veces. Esto que pasó es en una cabina que está a mano derecha y a mano izquierda está la cabina principal de transmisión con su estudio. Ahí en el estudio tiene micrófonos, obviamente para los locutores, pero también pueden locucionar en la otra cabina. Otros 2 compañeros estaban en esa cabina chica, están muy pequeñas, porque no había necesidad de que uno estuviera enfrente y otro acá, pues ahí estaban ahí juntos. Estaba conduciendo este cuate, era un conductor hombre, y la operadora era una chica. Y también se escuchó una voz, una risa, esa vez fue una risa de una niña. Pero, pues sucede ahí en las cabinas, ¿no? Yo le atribuyo a tanto material de audio que generamos diario, que pues probablemente las frecuencias se quedan almacenadas en algún medio, sobre todo en la parte electrónica, y eventualmente puedan surgir. Esa es mi teoría, ¿no? Pero, pues digo, todo puede pasar, ¿no? También siempre que hay este tipo de frecuencias, se genera mucha energía y es por eso de que a veces el ruido blanco es un medio para captar voces. Por ejemplo, la televisión, como la película de Poltergeist. Sí. Pero, por ejemplo, a mí, yo cuando una tele ya se queda en ruido blanco, no, mejor la apago, sí, porque no es que tenga miedo, es pura precaución. Sí, y pasa lo mismo con la sintonía de alguna estación de radio, donde pues obviamente la frecuencia no la capta, se genera una estática, un ruido blanco, como lo mencionas, y ahí se puede generar o se pueden hacer presentes algunas psicofonías. Sí. Hay que intentarlo. No lo intenten en casa. No, fíjense que yo por regla personal no uso, por ejemplo, mi Spirit Box aquí en la casa, porque una cosa es saber que están aquí los espíritus que ya conozco, de que, ay, sí, hola, y otra cosa es ya estar seguros que están aquí con nosotros. Entonces, así estamos conviviendo todos en paz, la verdad. Oye, y hablando de tus tus exploraciones, que también llevas a cabo tus Urbex, exploraciones urbanas, pues yo trabajo actualmente en una estación de radio de una universidad. Es una estación universitaria. Por cierto. No voy a decir el nombre, pero ahí le llamó mucho la atención a Monse, que un día le dije, mira, es que aquí hay una persona enterrada, ¿verdad? Y tú, no, pues, ¿cómo? ¿De qué se trata? Pues sí, efectivamente, sí existe ahí las cenizas de una persona, de un maestro que es inmigrante, y que amó tanto a nuestro país, amó tanto a la universidad que le dio la oportunidad, que él dijo, cuando yo muera, quiero que parte de mis cenizas estén aquí. Y en efecto, ahí está. Y las cámaras de seguridad ya han captado algunas figuras, y esas, pues yo las tengo, me las proporcionó una compañera, donde pues sí se ve la imagen, ¿no? Lo curioso de esa imagen es que tú la ves, le das el seguimiento a la cámara y tú la ves en una parte donde hay unas letras que están ahí y se mete al edificio que está enfrente. Pero para poder llegar a ese edificio, yo le calculo que han de ser fácil unos 20 metros. Y esos 20 metros los recorre en 2 segundos. Entonces, eso es donde ya nos llama la atención, ¿no? O sea, ya son indicios de que algo no es normal.
Y aparte eran por ahí de las 3, 4 de la mañana. ¿Por qué tienen esa grabación? Porque resulta que andaban buscando a uno de los compañeros, que era un guardia, que corría el rumor que se quedaba dormido. Entonces lo estaban investigando, por eso estaban atentos a esa hora, porque estaban ellos buscándolo que hiciera su rondín de esa hora. Pobrecito, ¿verdad? El hecho de que ya te estén ahí monitoreando. Pero fíjate, sí apareció, pero apareció en la parte posterior de la cámara. O sea, él no pudo haber sido porque la imagen viene por aquí y él aparece acá. Y pues bueno, fue una experiencia. También a lo mejor por eso ya no quería hacer sus rondines. Fíjate que sí, hay varios edificios y hay uno muy, muy emblemático que los guardias no van, literal, ahí no van a hacer sus rondines. Se escuchan que se mueven las sillas, se escuchan voces y precisamente es en la parte de atrás es donde está, las cenizas de esta persona, ¿no? Fíjate que a mí me llamó mucho la atención la vez que me tocó ir ahí donde trabajas, que no voy a decir dónde, así que ni modo. Pero ya habrá oportunidad, vamos a buscar a ver si hacemos la exploración por ahí. Pero me llamó mucho la atención porque el ambiente pues era Halloween, ¿verdad? La idea era generar como ese miedito y que entráramos todos en este como clima tenebroso. Entonces... Que decían, ambienta el ambiente. Ajá, sí. Y tú decías de la niña y yo decía, lo está diciendo para que todos entremos en esta pues sensación de miedo. Y luego cuando hicimos una pausa que todos aprovechamos para ir al baño, era de que las chicas, las conductoras sí tenían miedo, sí se les notaba el miedo. Y yo decía, wow, Isaac hizo un buen trabajo asustándolas. Y yo dije, no, yo no voy a romper esa fantasía de que tienen miedo, claro, porque pues ya estamos aquí y está padre. Sí, el contexto es de que hicimos un especial de Halloween. Obviamente en la radio pusimos temas ad hoc, música, etcétera, pero la ambientación que hicimos, como transmitimos por Facebook, pues fue muy padre, ¿verdad? Estuvo padrísima. Y sí, en verdad las chicas se lo creyeron. Se lo creyeron. Y yo la verdad, yo pensé que todo era parte de este ambiente. Pero cuando fuimos al baño, fue bien loco, porque las 2 veces que yo fui al baño, estaba la llave del baño de hombres abierta. Pero era de que íbamos juntas y nos regresábamos juntas. Y cuando volvíamos a ir, o sea, ya no se quedaba nadie como para llegar y volverle a abrir. Y la segunda vez que fui, también estaba abierta la llave. Y fue como que, ok. Yo la primera vez dije... me suena cosa de que alguien lo hizo, no voy a decir nombres, pero la segunda ya se me hizo como más extraño y la verdad es que las chicas no eran ellas porque tenían miedo, se les notaba el miedo. De hecho, para serles franco, a una de ellas sí le gastamos una broma porque le pusimos un audio que grabamos precisamente con una niña, hermana de una compañera, y en las bocinas de monitor le pusimos el nombre, ¿verdad? O sea, la niña la mencionó. No, tú la viste también, Tania, estaban aterrorizadas. Pero otra cosa interesante e importante, y aquí mi esposa no me va a dejar mentir, la operadora en turno, en un momento se le erizó el cabello, ¿verdad? Se le levantó el cabello. Si lo puedes hacer tú con el tuyo, o sea, levántatelo así, literal. Sí, cuando... Así se le hizo, ¿no? Y se asustó porque, ¿por qué pasó eso, verdad? Era la chica que estaba del lado los controles. En los controles, ¿verdad? Así es. Sí. Y obviamente se asustó, pero como que logramos crear ese ambiente, ¿no? Es que es como cuando todos entran en esta dinámica, empieza uno incluso la sugestión, pero está padre. Cuando estás buscando crear ese efecto, realmente está muy padre. Ahora, hubo uno de los programas más emblemáticos de la radio en nuestro país fue La Mano Peluda, que su conductor original o el creador de esta idea, de hecho hubo uno de los productores era Lagunero, junto con Ramón Sáenz, y se transmitía por Radio Fórmula. Ahorita desconozco si está al aire. Creo que sí. Lo he visto solamente en Facebook. No sí, ¿verdad? Algo así, pero bueno, el conductor más emblemático era Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, así se dice, ¿verdad? Falleció. Él creaba a través de las historias
su ambiente en la cabina llegaba a sentirse helado, llegaban a moverse cosas, y el ambiente que creábamos, bueno, creábamos como radioescuchas y como algunos participantes, se iba nutriendo, yo creo, de esta energía para que fuera posible generar estos psicofonías, estos movimientos, este clima, ¿no? Y aparte era tanta la ambientación que había gente que aseguraba que durante el programa en su casa, o sea, estamos hablando de otro lugar, otra ubicación, pasaban cosas. Tienes que invitar, Monse, a Memo y a Carmen, dos amigos con los que tuvimos la experiencia esta del periférico. Yo me encargo de que vengan, vas a ver. Ay, qué padre, me encanta. Porque con ellos escuchábamos La Mano Peluda todos los días. Éramos solteros, éramos jóvenes, éramos bellos. No, ¿verdad? Nos juntamos a ver escuchar este programa. ¿Sabes dónde lo escuchamos? Bueno, en muchos lugares, ¿no? En el panteón. No, en un mirador aquí de nuestra región, en el Cerro de las Noas, subíamos a ver, y en el Cerro de las Noas, en este lugar donde pues puedes ver toda la ciudad, en la noche, obviamente lo escuchamos, perdón, ahí escuchamos uno de los cuentos más importantes de La Mano Peluda, el cuento la historia de Josué. El caso de Josué, ahí lo escuchamos, pero fíjate que entramos en un clima tan padre. Imagínate comiendo burritos de hielera, con unos refrescos, no tomábamos, con unos refrescos, y escuchando el caso de Josué, y que abriéramos la puerta y estuviera unos perros ahí abajo del carro, impresionantes, que nos asustamos todos. O sea, fue un ambiente bien interesante, y ahí conocimos ese caso. Es que para las personas que lo escucharon en vivo, híjole, yo ese no lo escuché en vivo, yo era muy pequeña, sí. Y yo lo escuchaba ese programa a escondidas. Era de que me hacía la dormida y luego lo ponía, pero a veces me hacía tan bien la dormida que me dormía. Yo lo escuchaba incluso con mi mamá en la casa. Le gustaba mucho a mi mamá, y cuando se presentó La Mano Peluda en las instalaciones de la feria, fuimos a verlo, y muy padre, era un ambiente muy familiar, como de familia, ¿verdad? Pero es que yo creo que ese programa marcó como una pauta para todo lo que es ahorita relatos de historias de terror, sí, de YouTube, de podcast, de todo. O sea, yo creo que fueron dos cosas fundamentales. Uno, que eran historias muy naturales de radioescuchas, como algunas muy buenas, sí, algunas de no tanto. Yo vi algo. Sí. Eso por un lado. Por el otro lado, el carisma que tenía Juan Ramón, ¿no? Que incluso se hacía acompañar a veces de expertos en metafísica, demoniólogos, ¿sí me salió la palabra? Demoniólogos, e incluso tuvo por ahí un acercamiento con uno de los exorcistas más importantes del Vaticano, el padre Carras, no, ese es el del exorcista. Se me fue el nombre de este exorcista italiano que trabaja precisamente para la parte de exorcismos del Vaticano, y lo entrevistó en varias ocasiones, ¿no? Entonces, tenía mucha calidad ese programa. La verdad que sí. Y bueno, amigos, pues, ¿qué creen? Estamos terminando el programa de hoy. Recuerden, los martes no somos tan buenas vibras, y quiero mandar un saludo a lo que es la familia de Raccoon Mictlán y a Rock y Terror Radio Digital hasta Laredo, Texas. No se pierdan los próximos capítulos. Este programa se transmite los martes por Raccoon Radio y se retransmite los jueves en Rock y Terror Radio Digital. Después de esto pueden encontrarlo en mi canal de YouTube como Moon C Paranormal, y el nombre del programa es Chismecito Paranormal. Muchísimas gracias a todos.